Bienvenidas a nuestro podcast de Edulacta, donde cada 15 días hablamos de algún tema relacionado con la lactancia materna, hablamos de tetas, hablamos de mujeres, hablamos de madres y hablamos de todo lo que esté relacionado con nuestras lactancias. Y un tema muy relacionado y muy conflictivo y que genera... levanta muchas ampollas, como todo lo que hablamos aquí en cuanto a lactancia, hoy más, porque vamos a hablar de algo de lo que nos habla mucho y es de nuestro placer, del placer femenino. El placer femenino, pues es como pasa con la lactancia, como pasa con... es como algo sucio, algo que no está bien visto, algo que hay que ocultar. Entonces, hay que visibilizar mucho también. Sé que decimos muchas veces esto de que hay que visibilizar, pero es que es así. Y vamos a hablar del placer en la lactancia, porque aunque lo que tenemos totalmente normalizado y totalmente integrado es como que la lactancia duele, que la lactancia es difícil, y es que la realidad, desgraciadamente, a día de hoy hay muchos problemas de lactancia, más de los que deberían, y son problemas relacionados obviamente con dolor, o sea, esa es la realidad, pero eso no quiere decir que sea lo que tiene que ser. Es decir, la lactancia no tiene que doler en ningún caso, porque no era el plan establecido por la naturaleza. No, la naturaleza no es tan cruel, ¿no? Como para tenernos con un bebé al que tenemos que amamantar, 12 veces cada día y sufriendo, ¿no? Durante 12 veces, durante meses, durante años. O sea, no, esto no es así, ese no es su plan. Es todo lo contrario. La naturaleza, por la supervivencia de la especie, lo que quiere es que queramos amamantar, que tengamos muchas ganas, que lo disfrutemos, que lo disfrute el niño y la madre. Y la madre tiene la oxitocina y el amor y el vínculo y quiere amamantar. Son momentos espectaculares, obviamente cuando no estás llorando y sufriendo de dolor y mordiendo un pañuelo porque tienes que destetar, porque si no te mueres, ¿no?, de dolor. Entonces, cuando tú lo disfrutas, es cuando la naturaleza es feliz, porque eso es lo que quiere. Claro, si es que además tiene todo el sentido, ¿no? Como ha dicho Pilar, en el plan de la naturaleza, el plan estratégico de la naturaleza, o sea, la naturaleza, su finalidad es que las especies, ¿no?, que se van creando, que se van formando, se perpetúen, ¿no?, que sobrevivan. Total. Y a lo largo de la historia del planeta han habido millones de especies pues, que han ido desapareciendo por circunstancias, por ensayo y error, pues no han funcionado, pues no, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, el plan es ese. Entonces, la naturaleza lo que hace es facilitar las cosas. Entonces, ¿cuál es el plan de la naturaleza? Como la naturaleza nunca pensó que algún día esta especie, que es el ser humano, fuera a crear otras vías o otras opciones de alimentación, pues ella pensaba en la lactancia materna, en la lactancia, en los mamíferos en general. Es igual que el sexo. O sea, como es para la supervivencia de la especie, que tiene es que dar placer. La prioridad absoluta de la naturaleza en cualquier especie, la supervivencia es lo más importante, pues por eso el sexo da placer. Claro. Por eso te apetece, por eso te lo pasas bien. ¿Por qué? Porque es la manera de quedarte embarazada y tener hijos. Exactamente. Y de la misma manera es placentero amamantar a tu bebé porque es la manera de que sobreviva y alimentarlo. Exactamente. No existía otra manera hasta hace 150 años. Ahora existe, pero antes no. Imagínate cuando todo esto empezó, ¿no? O sea, la naturaleza tenía pensado alimentar durante muchas horas al día, durante muchos años. Porque, eso es. Claro, la naturaleza pensaba que íbamos a alimentar muchos años a cada una de nuestras crías. Imagínate si las vas enlazando. Si eso duele, evidentemente la especie desaparece, porque todas las que habéis sufrido dolor en la lactancia sabéis lo que duele y eso es insostenible, es inviable. Entonces, la lactancia ya no es que no solo no duela, es un paso más allá. Es que la lactancia es placentera. Es decir, puedes sentir esa sensación de placer. Sí, incluso, que es lo que queremos tratar además especialmente hoy, porque siempre hablamos pues de las sensaciones tan bonitas, del vínculo con el niño, de esos momentos maravillosos, tiernos, irrepetibles. No, vamos a hablar directamente del placer. De placer. De placer físico. Sexual. Eso exactamente. Es, que hay mujeres que sienten muchísima vergüenza, están muy avergonzadas de esto y no lo dicen, es un tabú, se oculta. También un poco porque, bueno, ya sabes que hay algunos mitos de lactancia que dicen, ¿no?, que si amamantas a tus hijos
más de X meses o con más de X años, pues en realidad es como enfermizo. Que estás abusando de ellos y van a decir como que tú abusas de tus hijos. Sexualmente, o sea, te lo ponen horrible, ¿no? Entonces, claro, como estas mujeres que están sintiendo placer al amamantar a sus hijos, ¿cómo se van a atrever a decirlo? ¿Cómo se van a atrever a verbalizar Sí, porque esto, somos así, somos tan bárbaros en este sentido que decimos brutalidades que además a mí me sorprende porque aquí me afecta especialmente desde mi profesión como psicóloga escuchar a colegas de la psicología decir salvajadas, salvajadas que no se basan en absolutamente nada porque te lo has sacado de la manga y de tus creencias enfermizas, que es decir, míratelo tú. Porque... Aclaremos esto. No hay ninguna evidencia que diga que amamantar a un niño mayor, y cuando digo mayor, me da igual que tenga 2, 4, 6 años, me da igual, no hay ninguna evidencia de que amamantar a un niño mayor sea perjudicial para el niño ni para la madre. La evidencia, de hecho, lo que dice es justo lo contrario en todos los sentidos, tanto nutricionalmente como físicamente, como emocionalmente, como protección de enfermedades y de inmunidad y como psicológicamente. Sí. E incluso intelectualmente, si mucho me aprietas, cuanto más tiempo es amamantado un niño, más puntuación en los test de inteligencia. El desarrollo del cerebro no es igual, es decir, las neuronas no se desarrollan igual, el desarrollo cognitivo no es igual, entonces eso es una realidad evidenciada. O sea, pero no es negativo, como te lo dicen, ¿no? O que le estás creando un trauma sexual a tu hijo porque estás como abusando, pero por favor, o sea, vamos a centrarnos. Claro, y además que demuéstrame eso, ¿dónde lo has leído? En ningún sitio, está en tu cabeza. Está en tu cabeza, un poquito, que te lo tienes que mirar. Entonces, dicho todo esto, porque todo esto son cosas más de los comentarios que tenemos que sufrir las mujeres a lo largo de nuestras lactancias y nuestras maternidades, normalizar que es normal sentir placer, porque además es pura fisiología, ¿eh? Esto lo tienes ahí, las hormonas están ahí, ¿vale? Acabamos de decir, todo forma parte de la vida sexual de la mujer, ¿no? Menstruación, embarazo, parto, lactancia y relaciones sexuales. Es decir, la sexualidad es que a veces pensamos sobre las relaciones... Que a veces se nos olvida un poco la menopausia. Exactamente. Es mucho más amplia y las relaciones sexuales son una parte de esa vida sexual de la mujer. Una parte, y en todas las partes actúan y bailan e intervienen las mismas hormonas, en una medida o en otra. Entonces, en la lactancia, en el parto, en las relaciones sexuales, interviene la oxitocina, que es esta hormona que nos genera esta sensación de placer, estas contracciones uterinas, que son las contracciones del orgasmo, las contracciones del parto o los pulsos de leche cuando estamos amamantando, los picos de leche que están provocados por la oxitocina. Entonces, todo es lo mismo, es decir, el mecanismo es muy similar, cada uno con su función, pero el mecanismo hormonal es muy similar. Entonces, si mientras una mujer está amamantando, tiene una sensación de excitación sexual, es absolutamente normal. Es la oxitocina que está haciendo efecto en su cuerpo y es lo que tiene que hacer y es maravilloso además. Es que esa es el verdadero plan de la naturaleza, que te dé placer, pero placer real. ¿Vale? Lo que pasa es que este placer que da la lactancia lo hemos transformado un poco en los momentos amorosos que también... Pero es un poco por ese pudor y por esa vergüenza de decir, no, es que son momentos maravillosos de conexión con tu bebé y son momentos de esa sensación, porque está la oxitocina ahí. Es decir, es algo puramente fisiológico que no va en absoluto, en ningún momento dirigido hacia nuestro bebé, ni cualquier madre que le ocurra, que ojalá sea a la mayoría de vosotras, ojalá os pase a todas, lo sabe, pero vivimos en una sociedad tan enferma en muchos niveles que se utiliza para atacarnos este hecho. Cuando al revés tendría que ser como, oh, qué bien, ¿no? Qué bien, porque qué suerte, qué maravilloso. Normalmente, ¿qué pasa? O sea, la gran mayoría de las mujeres que pasa durante la lactancia, sobre todo primeros meses, incluso primer año largo o más, que el placer no, que la excitación sexual
está bajo mínimos. O sea, la mujer no tiene ganas de tener sexo con su pareja. Está enfocada en su crianza, en su lactancia, en su posparto, en su recuperación. Pero, pues aprovecha, ¿sabes? Si resulta que tu mujer tiene excitación sexual cuando amamanta a su hijo antes de irse a la cama, pues mira qué suerte has tenido. Claro, claro. Si es que la naturaleza es sabia, es decir, esos momentos de picos de oxitocina los tiene amamantando. El resto del tiempo no, porque la naturaleza hace que tú te enfoques en los cuidados de tu cría. Entonces tu líbido y tu actividad sexual a esos niveles baja muchísimo. Esto forma parte de la naturaleza también. Pero ¿qué pasa? Que también por ahí sufrimos mucho machaque las mujeres, como que tenemos enseguida que retomar las relaciones sexuales, la normalidad, y no descuides a tu pareja en ningún momento en ese sentido, no sea que se lo busque por otro lado, ¿no? Esto es para ir añadiendo cosas de las que vamos soportando. Pero que al mismo tiempo, volviendo al tema de la naturaleza y de lo que es lógico, es muy normal que una mujer no tenga ganas de tener relaciones sexuales cuando acaba de parir hace pocos meses o incluso hace un año o más. ¿Por qué? Pues porque no es saludable para una mujer quedarse embarazada tan pronto. Claro. Hay que espaciar un poco los embarazos para que la mujer esté más sana y pueda cuidar de sus crías. Exactamente. Y entonces eso es lo que pasa. De hecho, muchas mujeres que empiezan a sentir excitación o incluso placer sexual amamantando a sus hijos, eso rara vez ocurre en los primeros meses. Sí, rara vez. Claro, es cuando ya es más mayor, porque es como que tu cuerpo ya está más preparado para empezar a... Y además que todo va unido, ¿no? Porque cuando tú das el pecho, y das el pecho a demanda y tal, los niveles hormonales todavía los tienes muy altos y van en contra de los niveles de las hormonas, de la libido, de la sexualidad, y por eso también estamos en amenorrea durante muchos meses. Está todo relacionado. Entonces suele coincidir que ha pasado ese periodo de tiempo que más o menos la naturaleza considera que donde ya se ha recuperado completamente tu cuerpo. Lo que pasa es que aquí socialmente decimos que son 40 días, o sea, los 40 días son ya un poco de descojono. No es nada. ¿40 días qué es? Porque son unos 2 años para volver a la absoluta normalidad, y la realidad es que luego, o sea, tu cuerpo ya nunca vuelve a ser como antes de haber parido, ¿eh? Eso es otra historia, pero bueno, es ese periodo saludable de que tu cuerpo realmente se regenere, se reestructuren todos tus tejidos, vuelva todo realmente a su sitio, a la vez que estás dedicando ese tiempo a ese bebé que ya tienes. Y cuando sea un tiempo saludable para ti físicamente y emocionalmente para la relación con tu bebé, pues coincide normalmente con que tú ya tienes ganas, te vuelve el periodo, muchas veces coincide con que te vuelve la regla, y ahí ya... No, y cambia todo, cambia hasta el cerebro, porque ¿cuántas madres conoces, que seguro que muchas, que te decían, no, es que yo ahora estoy volcada en mi bebé y nada? Y a partir de los 2 años es como que ya la mujer empieza a tener otros intereses, quiere recuperar sus aficiones, se le ocurre montar un negocio o crear algo, la creatividad a tope. Hasta ese momento no, porque estaba volcada en lo que estaba, pero luego empieza a despertar, ¿no? Y despierta todo, en todos los sentidos. Entonces, vamos a hablar de estas cosas, vamos a normalizarlo. Además, yo recuerdo perfectamente con mi tercera hija, yo creo que como además también mentalmente sabes que va a ser la última, tu idea es que sea la última, a mí, yo ahí con ella es con quien más lo noté, porque claro, de Marina a Javi pasaron 5 años, pero yo estaba en otra época de mi vida y sí que estaba pensando en volver a ser madre y tal, pero de Javi a Mónica, como ellos mismos se llevaban 2 años, o sea, me quedé embarazada enseguida y tal, pero cuando ya Mónica cumplió los 2 años, yo ahí sí que noté completamente eso, ya decir, paso a otra etapa de mi vida, ¿no? Total. Sí. Yo, es que además yo noté muchísimo también con mi segunda hija, con Alejandra, un montón. Fue cumplir 2 años, yo empezar a cambiar, empezar a visualizar otras cosas, a querer montar mis propios negocios, mis propios proyectos, mis propios temas. Totalmente. Es que es clarísimo. Yo creo que es por esa época cuando nos conocimos, a lo mejor tú y yo. Sí, y además yo es con algo tan tonto que yo me acuerdo que decía, empecé otra vez es como a ponerme música, decía, ay, es como que había dejado o sea, el ponerme música, la música que a mí me gusta. Sí, no canta juegos. Exacto, volver a escuchar, a ponérmela en casa, y decía, madre mía, que abandonadas, tenía muchas cosas, pero no desde verlo como algo malo, sino como que estaba en un momento de mi vida y de repente... Era otro momento. Sí. Totalmente así. Yo lo noté leyendo.
¿Ves? Cada una sí. Mira, vuelvo a leer. Me apetece muchísimo. No podía leer mucho porque no tenía mucho tiempo, pero me apetecía mucho. Me apetecía mucho. Antes es que ni me acordaba. O sea, ¿pero qué dices? No tengo tiempo ni de mirarme al espejo, como a ponerme a leer. Sí. Bueno, pues hablando de la sexualidad, lo normal es que las mujeres durante el periodo de lactancia, sobre todo en los comienzos, que es lactancia muy intensa, es normal no sentir, o sea, que tu vida sexual con tu pareja no sea activa, es decir, que tú no tengas tantas ganas. Y este es un punto en el que sí que hago el inciso de muy importante la comunicación y muy importante hablar con profesionales a nivel de pareja, si con tu pareja estás teniendo problemas en este sentido, porque suele ocurrir por falta de información y por falta de... Sí, porque hay mujeres que se sienten muy presionadas por su pareja, piensan que son como excusas, que ya no me quieres, ya no te gusto, ya no te atraigo, se sienten como celosos. Es que desde que está el niño... Sí, se sienten como celosos del bebé, que es su hijo, o sea, un poco de... Sí. Y todo mal, ¿no? Todo mal, pero luego cuando vuelve, o si resulta que se excita la mujer porque ha amamantado a su hijo, entonces también mal. También mal. Esto no es normal, esto no debe de ser normal. Horrible, seguro, sí, ¿no? Exactamente. Entonces y además normalizar la sexualidad femenina, vamos a conocerla y vamos a darnos el permiso. Claro que sí, vamos a darnos el permiso sobre todo y dejar de ejercer presión, porque si la presión que sufrimos las mujeres por todos lados es desagradable, la presión a nivel de tu sexualidad es especialmente desagradable, ¿vale? Y encima hay muy poco apoyo porque hay muy poco conocimiento. Desgraciadamente, de la sexualidad de la mujer se conoce poco y se visibiliza poco porque como nunca nos ha pertenecido realmente por la sociedad en la que vivimos, sí, porque es como, siempre ha pertenecido más a los hombres, ¿no? Y hemos sido más objeto de eso, es verdad. A veces hasta nosotras mismas no nos conocemos bien en ese sentido y es muy importante y si necesitas ayuda, o sea, busca ayuda profesional por parte, ojo, y más si estamos hablando de temas de lactancia materna, alguien que sea de verdad que esté bien formado en lactancia materna, porque si no, doy fe de que te pueden decir muchas barbaridades. Desgraciadamente sí, eso ocurre hoy en día y muchas mujeres tienen un trauma brutal porque creen que están haciendo daño a sus hijos y se sienten horriblemente mal por profesionales que no tienen formación. Exactamente, es que si ya te hacen sentir a veces que haces daño a tus hijos porque estás dándoles el pecho siendo más mayores y que van a tener problemas con su identidad sexual, ¿no? Como diciéndote es que van a ser homosexuales por tu culpa, algo así te están diciendo, o que estás abusando de tu hijo, o que tu hijo, bueno, en fin, un montón de barbaridades, siempre culpabilizándote, pues lo mismo ocurre si tú verbalizas que estás sintiendo excitación cuando estás amamantando. O sea, eso ya es el tabú máximo de los tabús. Es que yo creo que dentro de lo poco que se nombra todo, esto es de lo que casi nunca se habla y estoy convencida de que hay muchas mujeres en sus casas horrorizadas por lo que les está pasando, pensando que están locas o que tienen algún serio problema psicológico o mental y lo están pasando mal. Sí, por eso. Y lo que les está pasando es totalmente normal y es lo que nos debería pasar yo sí que he tenido excitación sexual amamantando a mis hijos, además sobre todo recuerdo con Javito, con el mediano. Es que lo recuerdo de decir, ay, con Marina no me pasaba, no... También yo a Marina le di el pecho como con directrices cada 3 horas, cada no sé qué. No sé menos tiempo, ¿no? Pero con Javi sí que me ocurría y con Mónica también. Pero me acuerdo más con Javi, yo creo que porque como fue la primera vez que me pasaba, yo decía, ostras, qué maravilla. Porque yo tenía la libido por los suelos, o sea, por los suelos en general. O sea, de ni te acerques, ni se te ocurra que te esté viendo la mirada, ¿no? Se te ocurra. A 2 metros, lejos. Entonces, encontrar esas ventanitas, pues era una maravilla. Claro que sí. Claro era una maravilla. Es que lo es. Era una maravilla y afortunadamente, no, pues porque como yo me dedico a esto y tengo buena formación, pues nunca lo viví con ninguna angustia ni con qué horror lo que todo lo contrario, claro, es lo ni nada parecido. O sea, es lo más sano del mundo, es lo mejor que te puede pasar y es lo que tiene que pasar, en realidad. Fantástico. Así que si a alguien os ocurre, nos encantaría que lo verbalizarais y que nos lo contarais. Claro que sí. Os leemos los comentarios felices porque nos encanta que nos contéis vuestras cosillas. Y yo creo que está todo dicho, lo que tengo aquí apuntado, lo que teníamos que decir.
Muy bien, no se nos olvida nada. Bueno, chicas, lo dicho, animaros a contarlo, animaros a verbalizarlo. Si tenéis amigas, hermanas, personas que estén amamantando, contarlo vosotras, porque a veces lo que funciona mucho en estos casos es que cuando una madre no se atreve a decirlo, si tú lo cuentas, entonces ella ve que es normal y te dice, ay, pues mira, a mí me pasa, y eso pasa muchísimo. A mí me pasó una vez. Sí, tal. Esto pasa mucho. Hay aspectos de, cuando hablas de agitación del amamantamiento, que es como una situación totalmente diferente, que angustia muchísimo a las madres. Tú, eres la primera en decirlo, decir, pues ¿sabéis que a mí me ha pasado esto? O esto es normal que pase, y alivias a muchas madres que te puedan estar escuchando, o que igual no les ha pasado o no les está pasando, pero saben que sepan que les puede pasar. Pero ¿vale? Aprenden y se van a casa con una información muy útil para que es importante tenerla, vamos. Exactamente. Así que, chicas, os leemos, contarnos todas vuestras experiencias. Muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito. Esperamos que os haya gustado y mucha teta. Mucha teta. Chao, chao.